Hola, exploradores de lo desconocido. Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los misterios más grandes de la historia de Estados Unidos, la colonia perdida de Roanoke. Imaginen esto. Más de 100 hombres, mujeres y niños colonos ingleses desaparecen sin dejar rastro. Suena a guión de película, ¿verdad? Pues esto ocurrió de verdad, y la única pista que dejaron fue una palabra tallada en un poste INCR, o AT o AN. Vamos a retroceder hasta finales del siglo XVI. ¿Inglaterra quiere su pedazo del Nuevo Mundo? Y Sir Walter Raleigh, un favorito de la reina Isabel I, organiza varias expediciones. La primera, en 1584, fue solo de exploración. Encontraron una isla, la llamaron Roanoke, y se llevaron a 2 nativos, Manteo y Wanchese, de vuelta a Inglaterra. Todo parecía prometedor. Un año después, en 1585, enviaron un grupo de colonos, todos hombres, liderados por Ralph Lane. Pero las cosas no salieron bien. Se quedaron sin suministros, la relación con las tribus locales se puso muy tensa, y cuando Sir Francis Drake pasó por allí, todos decidieron que ya habían tenido suficiente y se volvieron a casa. Este primer intento fue un fracaso, pero Raleigh no se dio por vencido. En 1587 organizó una segunda expedición, esta vez mucho más ambiciosa. Eran más de 115 personas, incluyendo mujeres y niños. Estaba pensada para ser una colonia permanente. Su líder era John White, un artista que ya había estado en la expedición anterior. Su objetivo original no era Roanoke, sino la bahía de Chesapeake, un lugar mucho más favorable. Pero por una serie de disputas con el piloto del barco, acabaron de nuevo en la isla de Roanoke. Al llegar, las cosas ya empezaron con mal pie. El pequeño fuerte que habían dejado estaba en ruinas y encontraron los huesos de uno de los hombres que se habían quedado atrás. La tensión con algunas tribus nativas era palpable. A pesar de todo, intentaron establecerse. Y aquí es donde ocurre un evento histórico. Nace Virginia Dare, la nieta de John White, el primer bebé inglés nacido en América, un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. Pero la colonia necesitaba desesperadamente más suministros. Las provisiones que trajeron no iban a durar para siempre. Así que los colonos convencieron a John White de que volviera a Inglaterra a por ayuda. Él no quería irse, dejar a su hija, a su nieta recién nacida. Era una decisión terrible, pero era el único que podía conseguir lo que necesitaban. Anti-Stupor acordaron una señal secreta. Si los colonos tenían que abandonar Roanoke por alguna razón, tallarían su nuevo destino en un árbol, y si se iban por peligro o ataque, añadirían una cruz de Malta. John White se despidió pensando que volvería en unos pocos meses. Pero el destino tenía otros planes. Cuando llegó a Inglaterra, se encontró con una crisis nacional. El rey Felipe de España estaba preparando la armada invencible para atacar Inglaterra. La reina Isabel prohibió que cualquier barco zarpara. Necesitaba hasta el último navío para defender el país. La misión de rescate de White tuvo que esperar. Imaginen la angustia de John White a mes tras mes, año tras año, atrapado en Inglaterra, mientras su familia y su gente estaban al otro lado del océano, esperando una ayuda que no llegaba. Pasaron 3 largos y agónicos años antes de que finalmente pudiera conseguir un barco para volver. En agosto de 1590, finalmente, John White desembarcó de nuevo en Roanoke. Lo que encontró fue una escena
escalofriante. El lugar estaba completamente desierto. No había ni rastro de los más de 100 colonos. Las casas habían sido desmanteladas cuidadosamente, no destruidas. No había signos de lucha, ni cuerpos, ni nada que indicara un ataque violento. El asentamiento se había desvanecido. Buscando desesperadamente la señal que habían acordado, White encontró algo. Tallado en un poste de la empalizada que rodeaba el asentamiento estaba la palabra CR o AT o AN, y en otro árbol cercano las letras CR o A. No había ninguna cruz de Malta, lo que sugería que no se habían ido bajo amenaza. ¿Qué significaba CR o AT o AN? Era el nombre de una isla cercana, hoy conocida como Isla de Hatteras, y también el nombre de la tribu nativa que vivía allí, una tribu que, liderada por Manteo, siempre había sido amistosa con los ingleses. La lógica dictaba que los colonos se habían mudado allí. Parecía una pista clara. White estaba desesperado por ir a la isla de Croatoan. Estaba a solo 80 kilómetros al sur. Su familia podía estar allí, pero una vez más, el destino fue cruel. Una terrible tormenta se desató, dañando el barco y haciendo imposible la navegación. La tripulación se negó a arriesgarse más. Con el corazón roto, John White se vio obligado a regresar a Inglaterra sin poder buscar a su familia. Nunca más volvería a América. Murió sin saber qué fue de su hija, su nieta y el resto de la colonia. Y aquí es donde el misterio se convierte en leyenda. ¿Qué les pasó a los colonos de Roanoke? La teoría más simple y aceptada por muchos historiadores es que hicieron exactamente lo que la pista sugería ñona, se mudaron a la isla de Croatan y se integraron con la tribu nativa. Hay algunas evidencias que apoyan esto. Décadas más tarde, otros exploradores y colonos, como John Smith de Jamestown, escucharon historias de los nativos sobre gente que vestía ropa europea y sabía leer, que vivían entre ellos. Incluso se habló de nativos con ojos grises y pelo claro, rasgos europeos. La arqueología moderna también ha aportado pistas. En el lugar donde se cree que estaba la aldea principal de Croatan, en la isla de Hatteras, se han encontrado artefactos europeos del siglo XVI mezclados con artefactos nativos. Cerámica inglesa parts de armas, cosas que pertenecieron a los colonos. Esto sugiere fuertemente que al menos algunos de ellos vivieron allí. El proyecto arqueológico Croatan Project ha estado trabajando en esto durante años y sus hallazgos son fascinantes. Pero si la respuesta es tan simple, ¿por qué se le llama la colonia perdida? Bueno, porque nunca se confirmó al 100%, nunca se encontró un colono vivo que dijera, sí, soy de Roanoke. Las evidencias son circunstanciales y eso deja la puerta abierta a otras teorías, algunas más plausibles que otras. Una teoría es que intentaron volver a Inglaterra por su cuenta en un pequeño barco que les quedaba y se perdieron en el mar. Es posible, pero poco probable, construir un barco capaz de cruzar el Atlántico y navegarlo sin experiencia habría sido una hazaña casi imposible. Otra teoría sugiere que se dividieron en grupos más pequeños. Algunos podrían haberse ido con la tribu Croatoan y otros podrían haber intentado moverse hacia el norte, hacia su destino original en la bahía de Chesapeake. Hay un mapa antiguo, el mapa de la Virginia de John White, que tiene un parche curioso. Cuando se analiza con tecnología moderna, revela la marca de un fuerte en una ubicación diferente, lo que podría indicar un plan alternativo. Quizás un grupo intentó llegar allí y luego están las teorías más oscuras. Una de ellas es que fueron atacados y aniquilados por otra tribu nativa. Quizás
una de las que eran hostiles desde el principio. El problema con esta teoría es la falta de evidencia de una masacre. El fuerte fue desmantelado, no quemado. No había cuerpos. Y, lo más importante, no había una cruz de Malta tallada. Por supuesto, no faltan las teorías fantásticas que hablan de enfermedades, hambrunas e incluso de abducciones alienígenas o portales dimensionales. Pero si nos ceñimos a la lógica y a las pruebas, la idea de la asimilación con la tribu croatán es la más sólida. Quizás no se perdieron, sino que encontraron una nueva forma de sobrevivir, un nuevo hogar y una nueva familia. Se convirtieron en parte del pueblo croatoan. La historia de Roanoke es un recordatorio poderoso de lo frágiles que eran los primeros intentos de colonización y de lo vasto y desconocido que era el nuevo mundo para los europeos. Es una historia humana de esperanza, desesperación y supervivencia. El misterio de Seere o Ateoaen no es tanto un enigma sin resolver, sino más bien el capítulo final de la historia de los colonos, escrito por ellos mismos. No fue un grito de auxilio, sino una nota de despedida y una indicación de su nuevo comienzo. La colonia perdida de Roanoke quizás nunca se perdió del todo, simplemente cambió. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Se integraron con los nativos? ¿Intentaron volver a casa o algo más siniestro ocurrió? Déjenme sus teorías en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si les gustó, no olviden darle a me gusta y suscribirse para más misterios históricos. Nos vemos en el próximo video.